Entonces, hoy día vamos a ver lo que son los campos conservativos. Los campos conservativos. Entonces, un campo vectorial continuo de R3 en R3, acuérdense que los campos vectoriales podrían ir, para nuestro caso, de R3 a R3, o también, perdón, de R2 a R2, ¿ya? Dependiendo del campo que uno va a analizar. Porque la idea es que vaya del espacio al espacio o del plano al plano. Eso es un campo, ¿ya? En este caso, se dirá que el campo es conservativo si existe una cierta función que va de R3 en R clase segundo, tal que el gradiente de phi es el campo vectorial asignado. Entonces se dice que phi es el potencial asociado a f, y notar que phi es un potencial para f, entonces phi más c también lo es para toda constante c. Entonces, si encontramos un potencial, encontramos también una familia de potenciales, toda la familia sumando una constante c. ¿Qué cosa va a hacer eso? Por ejemplo, si yo tengo phi que va ahora de R3 en R, ¿cierto? Entonces tomo un vector x, y, z, ¿cierto? Y lo llevo a R con respecto a la función phi. ¿Qué cosa es phi más c? Phi más c, vamos a evaluar en el x, y z, en realidad es phi en el punto x y z más una constante c. Acuérdense que phi llega a los reales, así que esto es un valor real y le voy a trasladar, ¿cierto? Se traslada a un valor c. Eso es. Entonces esto pertenece a los reales. Entonces, si tenemos un potencial, acuérdense que si yo voy a calcular el gradiente de esto, como c es constante, va a ser 0. Así que phi más c me va a dar el mismo campo gradiente, el campo vectorial dado por el gradiente de phi. La observación dice, en muchos textos se define el potencial de un campo vectorial f como una función phi tal que f va a ser menos el gradiente de phi. Esto es un asunto de convención, ¿ya? Que le colocan el valor negativo al gradiente. Pero lo podemos considerar sin el negativo y estaríamos pensando lo mismo. Fíjense que la única diferencia es que está multiplicado por menos 1. Ya, pero en algunos libros puede aparecer así que no se confundan que va a ser lo mismo. Un ejemplo para esto, un ejemplo clásico de un campo conservativo es el peso de una partícula de masa m. En ese caso, el campo asociado va a ser 0,0 menos mg, donde g es la aceleración de la gravedad, y por lo tanto, si este es un campo conservativo, ¿cierto? Para que sea un campo conservativo, f tiene que ser igual al gradiente de phi. Pero si f es igual, f de x, y, z, es igual a 0,0, menos mg, entonces, ¿qué cosa va a ser el gradiente de phi? Fíjense que la derivada, lo que está diciendo aquí, que la derivada con respecto a x es 0, la derivada con respecto a y es 0, y la derivada con respecto a z es igual a menos mg. Entonces, en particular, el phi, ¿cierto? Si uno lo calcula aquí con respecto a x, no hay x, ¿cierto? Entonces el phi de x, y, z no tiene x. No tiene y en ninguna relación con el respecto del y. Y el z, ¿cierto? Al derivar me da menos mg, así que
el phi tiene que ser z, menos mg z. Y entonces ese va a ser su potencial, ¿ya? Uno analiza, ¿cierto?, en cada una de las coordenadas, que son sus derivadas parciales. Sí, Valerie, entra a esta curva, está en el U virtual. Está dicho en el U virtual. De nada. Como sabemos, entonces ese va a ser el potencial y como sabemos, esto corresponde a menos a la energía potencial de M, ¿ya? Menos la energía potencial de la masa. Entonces, este es el campo conservativo y entonces el potencial va a estar asociado a eso de ahí. Observación, dice, no es necesario que el campo F esté definido en todos los reales, en todo R3. Más generalmente, dado un conjunto omega, subconjunto R3, un campo que va de ese omega a R3 también puede ser conservativo, pero en el dominio del campo. Si es que existe un phi que está asociado, está en el dominio también es omega, tal que el campo conservativo va a ser igual al gradiente de phi. Por ejemplo, este campo de aquí, si uno no la, si uno si uno analiza ese campo, lo vamos a escribir por acá, f de x y z, esto es igual a menos 2x partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, coma, menos 2y partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, coma, menos 2z partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Entonces, si esto es un campo conservativo, ¿cierto? Tenemos que encontrar su potencial. Entonces tenemos que encontrar la función tal que el gradiente de phi me da eso. Es decir, tengo que hacer las mismas ecuaciones que hicimos recién. De phi a de x va a ser igual a menos 2 partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Entonces, en realidad podemos pensar que tenemos que integrar esta función phi con respecto a x. ¿Ya? Entonces, phi va a ser igual a la integral de menos 2x partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado con respecto a x. Entonces, si voy a integrar con respecto a x, el y y el z son constantes, ¿cierto? Y entonces el phi de x, y, z va a ser igual. Fíjense que aquí tengo una función y arriba tengo la derivada de ella con respecto a x. Entonces menos 2x. Entonces esto es como 1 partido por la función, que la vamos a llamar u, por el de u. ¿Qué estoy diciendo acá? Que yo puedo hacer un cambio de coordenadas. Puedo hacer un cambio de coordenadas, ¿cierto? U igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, ¿cierto? Y el de u es igual a menos 2x. Entonces, phi va a ser igual a la integral de 1 partido por u por du. Entonces, el phi de x, y, z va a ser igual, y la integral de 1 partido por u es logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Más una constante c, ¿cierto? Acuérdense de que estamos eligiendo un solo potencial porque los demás todos se pueden colocar en más c al final. Así que lo podemos como olvidar en ese sentido porque necesito encontrar solo un potencial.
Y yo ya sé que todos los demás se suman por una constante. Así que esa es phi con respecto a x. Ya vamos a poner, si quieren le ponemos un i0 y z0 ahí. Porque no hicimos un cambio de variable, no hicimos nada con respecto a las otras variables. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo para de phi a de i, que es la segunda coordenada. Y me doy cuenta que es exactamente lo mismo que teníamos con respecto a y, ¿cierto? Si ahora en vez de x le coloco y, es la misma. Así que ahora tengo phi de x y z y dejamos variando solo el y. Y esto es igual al logaritmo natural. Este es i0 y z0. Entonces esto es 1 menos x0 al cuadrado menos y al cuadrado menos z0 al cuadrado. Y me queda la misma función. Le coloco esos sub-ceros, ¿cierto? Para pensar que estamos considerando fijos las otras variables. Porque me pueden dar otras funciones y ahí después las tengo que comparar. Pero parece que en este caso no va a ser así. Porque si ahora yo derivo con respecto a z, ¿cierto? Es decir, la tercera coordenada es menos de z menos 2z partido por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Y entonces el phi ahora voy a dejar fijos el x y el y voy a hacer variar el z y me queda de la misma forma el logaritmo natural de 1 menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado menos z al cuadrado. Si dejo fijo el x me queda esa función, o sea, si dejo variando solo el x me queda esa función, si dejo variando solo el y me queda esa función, y si dejo variando el z me queda esa función, son las mismas, ¿cierto? Así que en realidad phi de x y z va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Y así nosotros verificamos de que ese era el potencial para cierta función, para esa función. Entonces aquí dice, tiene potencial la función logaritmo de 1 menos x cuadrado menos. Y nosotros ya lo corroboramos. Pero esta relación solo es válida cuando el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea menor que 1, ¿cierto? Porque necesito que el logaritmo esté bien definido. Entonces, claro. Entonces fíjense que esta función no vale para todos los valores en R3. Esto es válido para cuando la función logaritmo es positiva. Es decir, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado necesito que sea mayor que 0. Y eso vale para todos los, vamos a poner el 1 mejor. 1 mayor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces fíjense que eso quiere decir que todos los x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado que sea menor que 1. Así que tenemos, podemos pensar aquí, cuáles son los elementos que tienen esta condición. Son todos los que con radio 1, ¿cierto? Sean menores, así que son todos los que están dentro. Es decir, son todos los que están dentro de la esfera. Entonces le voy a poner puntilla agudo aquí, ¿cierto? Porque no es lo que está ahí, no es lo que está no es lo que está en el borde, sino lo que está adentro. Y ese va a ser mi omega. Entonces phi va a tomar al omega y lo va a llevar a R. Entonces phi no está definido en todo R3, sino que en un cierto dominio. Y si se fijan, la función, el campo vectorial, ¿cierto? También se puede definir, bueno, aquí se puede poner un poco más, aún más,
porque solo necesito que el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado no tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Pero podemos restringirlo al omega para que tengan el mismo dominio. Entonces dice, va a ser válido para los x cuadrados más y cuadrado más z cuadrado menor que 1, es decir, en omega, dado por el interior de la esfera de radio 1 en R3. Luego f va a ser conservativo solo en el interior de la esfera, pero no todo en R3. Así que podemos tener campos conservativos en ciertos dominios de R3 y no en todo R3. Eso es lo que quería decir. Sí, me estoy cortando el audio, Valeria. Yo creo que soy yo porque de repente dice que estoy con baja conexión. Pero ahora se escucha mejor. Sí, ya, Sí, pero ahora se escucha mejor. ya, gracias. Entonces, el teorema 1, que es el teorema importante de esta parte, dice que si tengo un campo conservativo con un cierto potencial phi y gamma, una curva regular parametrizada por una parametrización R, entonces fíjense que la integral sobre la curva gamma del campo conservativo va a ser igual a la función al potencial evaluado en los extremos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yo ya rayé todo para acá. A ver. Ya sé. Vamos a agregar una página. Vamos a cortar aquí. ¿Qué es lo que está diciendo este teorema? A ver, aquí está el fondo. ¿Qué es lo que está diciendo este teorema? Es que si yo tengo un campo conservativo, yo tengo F, un campo conservativo, entonces para ese campo conservativo existe un phi, ¿cierto? Que es el potencial, tal que F va a ser igual al gradiente de phi, ¿cierto? Y entonces, si tengo una curva gamma, entonces esta curva va a tener un punto inicial y un punto final, ¿cierto? Vamos a suponer que la curva parte de ahí y llega hasta acá. Entonces este es R de A, este es gamma, y llega hasta R de B. Con la parametrización, este es el punto inicial y es el punto final. Entonces lo que me dice este gran e interesante teorema, me dice que calcular la integral de línea sobre la curva en el campo conservativo va a ser exactamente igual ahí decía que el internet está inestable, exactamente igual que evaluar el potencial en los extremos, R de B menos phi de R de A. O sea, fíjense que ya ni siquiera tengo que integrar. Si F es un campo conservativo, es solamente evaluar los extremos y me da la integral de línea. O sea, ahí hay un ejemplo. Veamos el ejemplo. Dice, consideremos phi de x, y, z igual a x cuadrado y más z cuadrado menos. Entonces el gradiente de esta función de x, y, z es, si lo derivo con respecto a x, sería 2xy, ¿cierto? Si lo derivo con respecto a y es x cuadrado,
Si lo derivo con respecto a z, es z. ¿Ya? Ah, y esta es el ejemplo donde vimos la clase pasada, ¿cierto? Donde el extremo, el punto inicial, el RDA, va a ser 1, 1, 1. Y el RDB va a ser igual al 4, 4, 4. Entonces, la integral sobre gamma, gamma es la recta que llega, va del 1, 1, 1 al 4, 4, 4. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. Gamma es recta que une 1, 1, 1 con 4, 4, 4. Y ahí en el ejercicio 2 vimos la parametrización que era, ¿cierto? Que era fácil de ver porque es la parametrización es R de t igual a t, 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 y t varía entre 1 y 4. Y ahí está la recta. Entonces, si me dicen calcular la integral de línea sobre esta curva, en realidad sobre esta recta, del campo conservativo, ¿cierto? F de x, y, z, ADR, ¿cierto? Donde el f de x, y, z va a estar dado por 2xy, x cuadrado, z. Es un campo conservativo porque fíjense que justo es igual al gradiente de una cierta función que la vamos a llamar potencial. Entonces calcular esta integral es solamente evaluar phi en los extremos. Entonces va a ser evaluado en 4, 4, 4, ¿cierto? Menos phi de 1, 1, 1. Y si yo lo evalúo, me va a quedar 4 al cuadrado por 4 más 4 al cuadrado partido por 2 menos 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado por partido por 2. Y entonces me va a quedar, son 4 por 4 son 16, por 4 son 64, ¿cierto? Más 8 menos 3 medios. Y eso me da, bueno, ahí dice 141, pero vamos a hacerlo 64 más 8, 72, menos 3 medios, son 144, menos 3, partido por 2, entonces esto es 141 partido por 2. Entonces fíjense que el ejemplo 2 que habíamos hecho nos daba 141 partido por 2. Y vimos también de que tomamos dos caminos, ¿cierto? Partiendo donde mismo y terminando donde mismo, y me dan exactamente el mismo valor. Bueno, eso pasa porque el campo es conservativo. Es decir, lo importante del teorema es que si el campo es conservativo, no importa la trayectoria que haga de donde parto, desde un punto inicio hasta un punto final, no importa por dónde me vaya, sino que como es conservativo el campo, siempre la integral de línea sobre cualquier curva donde tenga su mismo punto inicial y punto final van a ser iguales. Todo eso dice el teorema. El teorema 2, ahora tenemos otro teorema acá. El teorema 2 me dice
Si tengo un campo vectorial continuo, luego van a ser equivalentes. F es conservativo y B, si dos curvas regulares por pedazos, gamma 1 y gamma 2, tienen el mismo punto inicial y punto final, entonces sus integrales de línea son iguales. Bueno, eso es lo que estamos tratando de introducir con el teorema 1. Y en la parte C dice que para toda curva cerrada regular, pedazos C, toda curva cerrada regular a pedazos, se dice que se tiene que la integral sobre C es igual a 0. Fíjense que esto es, son equivalentes. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser equivalente? Bueno, porque si es campo conservativo, nosotros habíamos dicho por el teorema 1 que la integral sobre la curva de f de r va a ser igual, si el campo es conservativo va a existir un potencial y ese potencial va a ser igual a phi de r de b menos phi de r de a. Es decir, no importa la curva que yo encuentre, ¿cierto? Siempre van a ser la diferencia de del potencial evaluado en los extremos. Entonces, si dos curvas regulares, gamma 1 y gamma 2, tienen el mismo punto inicial y mismo punto final, o sea, por ejemplo, aquí está gamma 1 y acá está gamma 2. Entonces, lo que está diciendo, ¿cierto? Si f es un potencial, o sea, si f es conservativo, va a existir una función potencial, entonces la integral de gamma 1 va a ser phi de rb menos phi de ra, ¿cierto? Por ser ya un potencial. Y de por este otro lado va a ser phi de rb menos phi de ra. Y fíjense que con esta definición no me está diciendo cuál es la curva que yo voy a considerar. Solo me importan los puntos inicial y el punto final. Como ya tienen los dos puntos iguales, entonces por eso va a ser igual. Y aquí dice, para toda curva cerrada regular, se tiene que la integral sobre la curva cerrada va a ser igual a f. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si es curva cerrada, ¿qué va a pasar? Si tengo una curva cerrada, tengo el punto inicial igual al punto final. Entonces, R de A es igual a R de B. Entonces voy a tener que phi de R de A, perdón, R de B, phi de R de B, menos phi de R de A. ¿Cierto? Eso por ser un potencial, por ser un campo conservativo. ¿Cierto? Pero R de A es igual a R de B porque es curva cerrada, así que me queda phi de R de A menos phi de R de A. Así que me queda 0. Entonces, por ser, lo que nosotros mostramos aquí, por ser conservativo implica el B y por ser conservativo implica C. Estas fueron como las dos que hicimos. Hicimos las implicancias para allá. Lo que hay que hacer ahora es al revés. ¿Qué significa? Y eso va a quedar de tarea, pero piénsalo por mientras. ¿Qué significa si la integral de línea me da 0 con respecto a que sea conservativo? ¿Cómo puedo llegar? Decir que si la integral de línea es igual a 0, ¿cómo puedo decir entonces que el campo es conservativo? Siempre y cuando esa curva es cerrada. Esa es una buena implicancia que hay que analizar y pensar. Fíjense que la implicancia de aquí hacia allá es casi obvia, ¿o no? Porque podemos considerar ahora, tengo una curva cerrada. Mira, vamos a hacer un ejemplo aquí chiquitito.
tengo una curva cerrada. Vamos a poner curvitas. Entonces aquí está R de A y aquí está R de B. Entonces, esa va a ser gamma. Pero podemos considerar otra función. ¿De qué color la pongo? Ah, bueno, negra. Otra función, otra curva, perdón. Voy a considerar, la voy a escribir acá abajo. Esto va a ser R de A y R de C. Y esa va a ser gamma 1. Y esta de aquí va a ser gamma de 2. ¿Qué es lo que hice? Es como que lo hubiera cortado aquí, ahí y acá. Entonces, de tener una curva cerrada, ahora tengo dos curvas abiertas porque tienen distintos puntos de inicio y final. Y entonces tengo que calculemos la integral. Yo sé que la integral sobre gamma de f es igual a 0, porque eso es lo que dice. Y entonces tengo que mostrar cuánto vale esto. Bueno, fíjense de que calcular la integral de todo esto, acuérdense que tengo que gamma es igual a gamma 1 unión gamma 2, ¿cierto? Pero acuérdense, también nos dimos cuenta, hicimos una cosa aquí importante, le vamos a poner dirección. Entonces gamma 1 y gamma 2 tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. ¿Ya? Son dos curvas con el mismo punto inicial y el mismo punto final. Pero si yo quiero calcular el gamma, ¿cierto? El gamma no va así y después, para pasar de gamma 1 a gamma 2, no es gamma 2. Lo vamos a pensar como menos gamma 2. Acuérdense que el menos en estas curvas es que vamos a cambiar la orientación. ¿Ya? Entonces, podemos decir, por otro lado, esto es 0, es igual a gamma de f. Voy a poner circulito para que sacar lo que sea cerrado. Esto va a ser igual a la integral de gamma de f más, bueno, el por dr, ¿cierto? A veces se coloca, a veces no, así que no es que se me haya olvidado. Gamma 1 más gamma 2 de f a dr. Pero no es más porque es menos, ¿cierto? Es menos aquí. Y ese menos de la orientación se transforma por una propiedad que vimos en la clase pasada en un menos en toda la integral. Entonces fíjense que tengo que 0 es igual a gamma 1 de f menos la integral de gamma 2 de f. Por lo tanto, tengo que la integral de gamma 2 de f va a ser igual a la integral de gamma 1 de f. Entonces, así muestro que esta integral que es 0, ¿cierto? Implica la condición 2. No sé si queda más o menos claro o lo interesante de aquí es que nosotros tomamos la curva, ¿cierto? La curva cerrada y lo que hicimos fue cortarla. La cortamos en dos pedacitos y entonces encontramos dos curvas que no son cerradas, ¿cierto? Pero quiero hacer la trayectoria como si fuera cerrada. Entonces, tengo dos curvas que parten en el mismo punto inicial, llegan al mismo punto final, pero esta la quiero recorrer bien, pero esta al contrario. Entonces, por eso le voy a colocar el menos gamma 2, ¿cierto? Y eso se transforma en el menos de la integral. Y con esa condición puedo llegar a que la integral de gamma 1 tiene que ser igual a la integral de gamma 2, gamma 1 y gamma 2.
En la observación me dice que también vale f, como en el caso anterior, que estaba definido en un dominio contenido en R3. ¿Ya? Eso es importante, o sea, no necesariamente todos los campos conservativos van a estar considerados en todo R3, sino que también pueden ser en unos dominios más restrictivos. Bueno, aquí hay unas preguntas que seguramente las vamos a seguir, las vamos a analizar. ¿Cómo saber si un campo es conservativo en la práctica? Además, si sabemos que es conservativo, ¿cómo se puede calcular un potencial, cierto? Porque acuérdense que nosotros calculamos, encontramos el potencial, ¿cierto? Integrando, pero a veces no es tan fácil. Entonces, esas son preguntas válidas para poder resolver en forma general. Entonces, primero lo que necesitamos para responder a estas consultas es definir lo que es un rotor. Y el rotor, en lo que sigue, vamos a considerar un campo vectorial de clase C1. Y entonces se escribe el campo vectorial como una función P que va de R3 a R, ¿cierto? Una función Q y una función R. Esas son funciones coordenadas. P, Q y R van de R3, perdón. Este es R de función y la otra es R de real, de R3 a R. Ya esas son funciones coordenadas, así que tienen que llegar a R. Y entonces se define el rotor de F, vamos a poner aquí rotor de F, como el producto cruz entre el gradiente y F. ¿Se acuerdan lo que es el producto cruz? No sé si lo hemos visto y no sé si lo saben, pero es fácil de ver, mira. Si yo tengo dos vectores, U1, U2 y U3, y B igual a V1, V2 y V3, ¿cierto? Tengo dos vectores cualquiera, 1 y 2, U y B, no necesariamente perpendiculares. Entonces voy a tener otro vector, eso lo hicimos con el binormal. Otro vector, U cruz B, que ese vector tiene la propiedad de que es ortogonal a ambos. ¿Ya? Eso es lo importante, que va a ser ortogonal a ambos. Y el vector U cruz B se puede calcular de la siguiente forma. La primera fila va a ser I, J y K, que son los vectores coordenadas. Y aquí voy a tener el U1, U2 y U3. Y aquí el B1, el B2 y el B3. Entonces construyo esta matriz y debo calcular su determinante. Entonces fíjense que aquí está la formulita, pero si quieren lo podemos pensar definido de esta forma. Entonces en realidad esto va a ser I, J, K. El gradiente es la derivada con respecto a X. La derivada es un operador, así que es un derivado, no tiene función. La derivada con respecto a Z. Y el F es P, Q y R. Entonces fíjense que si yo calculo este determinante, va a ser I por el determinante de la submatriz, que va a ser D A de I por R, ¿cierto? Menos D A de Z por Q. Y fíjense que eso está en la primera coordenada, que es exactamente la que está aquí. Menos J. Y aquí va a ser, elimino la columna y la fila, entonces me queda D A de X dr, D A de X R, menos D A de Z P. Como hay un signo menos aquí, ¿cierto? Están cambiados los valores. Más el K, y va a ser, elimino la columna
y la fila, y entonces va a ser D A de X Q menos D A de Y P, que esa la es la tercera. Exactamente son iguales. Así que pueden aprenderse la formulita del rotor o acordarse del determinante de esta matriz y van a calcular su determinante. Una observación importante, el rotor también es un campo vectorial porque va de R3 a R3. ¿Ya? Claro, es otro elemento que está en el mismo espacio vectorial. Bueno, aquí está la fórmula mnemotécnica que le estaba mostrando. Entonces, tenemos otro teorema 3. Si F es un campo vectorial de clase C1, luego F es conservativo si solamente si el rotor es igual a 0. El rotor de F es igual al 0, 0, 0. Para todo X, Y y Z que pertenece a R3. Bueno, aquí fíjense que el teorema necesita que el campo vectorial esté todo, el dominio esté todo en R3. Aquí la observación dice que a veces es delicado asociarlo a un dominio más restrictivo, ¿ya? Pero si el campo vectorial está asociado, el dominio es todo R3, entonces F va a ser conservativo, si solamente si el rotor de él va a ser el 0, 0, 0. Y el último teorema dice teorema 4. Sea F que va de R2 en R2. Ahora podemos definir campo, acuérdense que podemos definir campos en R2 o en R3. Sea F un campo de clase, una función de clase C1 tal que F de X es igual a M, N. Entonces, F es conservativo si solamente si la derivada con respecto, la derivada de M con respecto a Y es igual a la derivada de N con respecto a X. Ya, esto viene directamente de lo que está dado en el teorema 3 para el rotor, pero ahora para dimensión 2. ¿Ya? Entonces, si es, ¿cómo se hace en este caso? Si el campo está en R2, entonces uno puede decir que igual está en R3 y uno lo que hace es tomar el M, X y Z, el N, X y Z, y la tercera coordenada es 0. ¿Ya? Entonces, voy a decir que F es conservativo. Teníamos en el teorema 3, F es conservativo. Si solamente si el rotor de F es igual a 0. Eso decía el teorema anterior. ¿Ya? Pero fíjense de que calcular el rotor de esto es igual a IJK por el gradiente de A de X, de A de Y y de A de Z
Bueno, el m no depende de x, así que hasta lo podemos escribir así. M de x y n de x. ¿Ya? Aquí dice, m depende de x y el n depende de x y. Y entonces me queda m, n y 0. Entonces, calcular este rotor me va a quedar, elimino esa columna y esa fila, me queda la derivada de 0, ¿cierto? Que sería 0, menos dn a de z, que también es 0. Me voy a borrar, porque el n no depende de z, así que me queda 0. Menos j, y el j va a ser d a de 0 por dz de x por m. Pero el m no depende de z, así que también es 0. Más el k. Ahora elimino esa fila y esta columna y me queda de n a de x menos dm a de y. Y yo quiero que sea conservativo, así que yo quiero que esto sea igual al 0, 0, 0. 0i más 0j más 0k. Ya los otros son 0, entonces la única condición es que la tercera parte sea 0, es decir, dn de x. Eso quiere decir de que dn de x es igual a dm de y. Entonces, si se fijan, ese es el teorema 4. Entonces, decir que un campo es conservativo para dimensión 2, ¿cierto? Es tener lo mismo que el anterior, pero hay que pensar que en el eje Z son ceros. Por lo tanto, se reduce a mostrar esa igualdad. Bueno, aquí hay un ejemplo, dice calcule la integral del campo f, coseno de iz menos xz seno de iz menos xy seno de iz sobre la hélice parametrizada por r de t igual a coseno de t, seno de t, t, entre 0 y 2pi. Así que tengo la parametrización y tengo un campo. Aquí está el campo. Entonces lo primero que vamos a ver es si es conservativo. ¿Será que es conservativo? Bueno, para calcular que sea conservativo, calculamos el rotor, ¿cierto? El rotor de f es el gradiente cruz f. Y entonces coloco i, j, k, ¿cierto? Las derivadas parciales y las funciones en cada coordenada. Y luego multiplico. La primera coordenada me queda este por este menos ese por ese, así que me queda todo eso de ahí, ¿cierto? Aquí se colocó vertical para que no quede tan largo. Entonces esta es la primera coordenada, se está multiplicando por i. Es como si tuviera un i aquí y después hay una suma aquí. Si no lo pensamos como vector, tendría que ser así. Aunque está bien escrito como vector, ¿cierto? Eso está escrito como vector. Es un vector escrito verticalmente. Entonces tengo que, para que sea conservativo, la primera coordenada tiene que ser igual a 0, la segunda coordenada tiene que ser igual a 0 y la tercera coordenada tiene que ser igual a 0. ¿Pero será que es igual a 0? Entonces, el primero que me da es que d a de y de menos x y seno de y z. ¿Cuál es la derivada con respecto a y de eso? La derivada es menos x, la derivada es y, seno de iz, ¿cierto? La derivada menos xy, y la derivada de seno es coseno de iz por z. ¿Qué cosa es la derivada con respecto a z? De menos xz seno de iz.
va a ser menos X seno de IZ, ¿cierto? Menos XZ, y la derivada de seno es coseno de IZ por la derivada de Z adentro, entonces me queda un I afuera. Y entonces fíjense que son exactamente igual y se están restando, así que es 0. Así que eso es válido. Y seguramente si ustedes empiezan a hacer lo otro, también tendrían que salir lo mismo. Claro, fíjense que en el segundo caso, estoy derivando con respecto a Z, así que me va a quedar menos seno de IZ por I. Y aquí voy a derivar con respecto a X, así que elimino el I nomás. Así que me queda ahí seno de IZ. Así que me quedan igual, hay un signo menos, me queda 0. Y la derivada con respecto a X, aquí me queda menos Z seno de IZ, ¿cierto? Y aquí la derivada con respecto a Y sería menos Z seno de IZ. Son iguales, así que también es 0. Entonces, el campo es conservativo. Dice, dado que el cálculo directo de la integral de línea pedido es muy engorroso, es mejor obtener un potencial que ya sabemos que existe. Claro, porque si es conservativo, entonces tiene que existir su potencial. Y entonces el potencial, ¿qué va a ser? Eso han de escribir. Ah, ya sé. No. La función, pero lo podemos escribir acá. La función es esta, ¿cierto? Y vamos a escribir acá. Ya, la función es esa. Entonces yo quiero que sea conservativo, así que tiene que ser igual al gradiente de un cierto phi que depende de x y z. Es decir, esto es igual a un de phi a de x, de phi a de y un de phi a de z. Entonces, ¿qué cosa va a ser de phi a de x? Igual a coseno de iz. Fíjense que no tiene x, así que el potencial, o sea, phi con respecto a x, sería x coseno de iz. Esa es la primera. Si hacemos el de phi a de i del segundo, es este de aquí, es menos xz por seno de iz. Entonces, el i está aquí en el seno, entonces el x y el z son constantes, menos xz, ¿cierto? Y la integral ahora de seno de iz es integral de seno, es menos coseno de iz partido por lo que está dentro como constante, que sería z. Así que se me va los menos, ¿cierto? Y se me van los z. Así que esto me va a quedar x coseno de iz. Y el de phi a de z, ¿cierto? Va a ser igual a menos xy seno de iz. Y bueno, este es lo mismo. El x es constante, el y es constante, me queda menos xy, la integral es coseno de iz, ¿cierto? Pero ahora la constante sí, así que se me van los sí, se me van los más. Y entonces esto es igual a x coseno de iz. Así que mi potencial es x coseno de iz. Eso es lo que encontré. Bueno, si yo integro con respecto a x, ¿cierto? En realidad me queda x coseno de iz más una constante
no la estoy colocando yo, pero depende de y z. Si yo integro con respecto a y, me va a quedar una constante con respecto a x e y, y si integro con respecto a z, una constante con respecto a x e y. Y me doy cuenta que todas son exactamente la misma, por lo tanto, no puede haber una constante que depende de distintas variables, así que la única constante es 0, y el potencial sería el que encontramos. Entonces, si encontramos el potencial, fíjense que la integral sobre la elipse, perdón, sobre la hélice del campo va a ser en realidad el potencial evaluado en los extremos. Y fácilmente puedo calcular cuánto vale la integral. Sí, por eso es bueno calcular es bueno saber cuándo el campo es conservativo para poder encontrar el potencial y resolver más fácilmente una integral. ¿Dudas? ¿Se entiende el final? ¿Sí? Ya, entonces ya vimos lo que era en campos conservativos, así que en realidad mañana vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Todo lo que sea para el control. Dígame, Sebastián. No, profe, disculpe, fue sin querer. Ah, ok. Levantó 2 veces la mano. Está bien, no hay problema. Ya, entonces ya pasamos toda la materia que deberíamos pasar, así que mañana hacemos ejercicios. ¿Ya? Estén bien. Chau. Chao, profe. No, profe, gracias. Chau.